7 razones por las que tu oración al despertar mudará tu destino. Hoy nunca más serás el mismo. En una mañana gris y fría, un joven llamado Marco despertó en su habitación. Al abrir los ojos, algo en el aire se sentía diferente, como si un oscuro misterio acechara justo al borde de su conciencia. En su mesa, un antiguo diario brillaba bajo la tenue luz de la ventana, como un faro perdido en la tormenta. ¿Qué secretos escondía? ¿Por qué ese diario parecía vibrar a la espera de su toque? Marco siempre había sido escéptico, pero algo en su interior le decía que este día no sería como los demás. Al girar la página, unas palabras enigmáticas llamaron su atención. Con cada oración, se forjan destinos. Una escalofriante sensación recorrió su columna vertebral. Repentinamente, su mente empezó a llenarse de recuerdos perturbadores, las historias que su abuela le contaba sobre oraciones que cambiaban vidas. La historia de un grupo de ancianos que, un día, invocaron a la suerte y ganaron la lotería, pero también atrajeron sombras aterradoras que no pudieron deshacerse de ellas. Era posible que las palabras tuvieran un poder tan grande. Mientras el viento soplaba afuera, haciendo crujir las ramas de los árboles, Marco sintió un nudo en la garganta. La atmósfera era densa, casi opresiva. Comprendió que tenía que elegir. ¿Repetir las viejas palabras de su abuela y correr el riesgo de despertar algo oscuro? ¿O ignorar el legado familiar y seguir con su vida normal? En el aire se podía palpar la tensión. El destino estaba en sus manos. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito de su canal sin previo aviso. Así que, por favor, revisa el botón rojo abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear en la distancia, como si la misma realidad estuviera celebrando un nuevo comienzo. O advirtiendo de un final inminente. Marco miró hacia el diario, y sintió que el aire se cargaba de electricidad. Podía escuchar sus latidos en la noche. ¿Debería arriesgarlo todo con una simple oración? ¿Qué oscura fuerza esperaría tras sus palabras? La duda lo envolvía, y con ella, la promesa de cambiar su vida para siempre. ¿Pero a qué costo? Las sombras en la habitación parecían alargarse, como si la oscuridad misma estuviera esperando que Marco tomara una decisión. Aquel diario, con su aspecto envejecido y su olor a historias no contadas, lo llamaba con una fuerza innegable. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y, con el corazón palpitando, extendió la mano hacia la cubierta desgastada. Cuando sus dedos tocaron el papel, el mundo a su alrededor se desvaneció. La habitación se desdibujó, y una luz brillante lo envolvió. En un parpadeo, se encontró en un lugar completamente diferente, una antigua plaza llena de gente. El bullicio era ensordecedor, risas, gritos y cánticos de oración llenaban el aire. Marco se sintió sobrecogido, incapaz de discernir cómo había llegado allí. Un hombre anciano, con una larga barba blanca y ojos profundos como pozos, se acercó a él. Tu presencia ha sido invocada, joven, dijo el anciano. Las palabras que pronuncies hoy cambiarán no solo tu vida, sino también la de muchos otros. El tono de su voz era grave, casi ritual. Marco apenas podía asimilar lo que estaba sucediendo. ¿Qué debo hacer?, preguntó, intentando que el miedo no se apoderara de él. Todo depende de tu elección. ¿Tienes algo que desees? Lo que pidas será concedido, pero ten cuidado, cada deseo lleva consigo un precio. Las palabras del anciano retumbaban en su mente, y la idea de poder cambiar su destino lo fascinaba y aterraba al mismo tiempo. ¿Qué deseaba realmente? La plaza se llenó de imágenes, un padre que anhelaba salvar a su hijo enfermo, una madre que anhelaba recuperar su hogar perdido,
jóvenes que deseaban un futuro brillante. Curiosamente, cada deseo pronunciado resonaba en Marco, como un eco distante de sus propias esperanzas y temores. Mirando a su alrededor, la urgencia de actuar crecía en su interior. La posibilidad de cambiar el rumbo de su vida se manifestaba ante él como una tormenta, llena de potencial pero también de caos. Justo cuando estaba a punto de formular una petición, el anciano le interrumpió. Recuerda, lo que pidas tendrá un impacto directo en tu destino. La elección no solo es tuya, sino que afectará a todos los que están aquí. La tensión se hizo palpable. Marco sintió un nudo en el estómago. Sabía que no solo hablaba de un simple deseo, estaba poniendo a prueba toda su concepción sobre la vida y las sombras que la acompañaban. Si tomas este camino, comprenderás el precio de cada palabra, advirtió el anciano, observando intensamente a Marco. ¿Estás preparado para enfrentar las consecuencias? Una inquietante mezcla de determinación y pavor se apoderó de él. ¿Podría convertirse en el héroe que tantas personas necesitaban, o sería el responsable de traer oscuridad a sus vidas? La pregunta se arrastraba por su mente mientras el murmullo de la plaza aumentaba en intensidad, como un coro ansioso por su decisión. Marco cerró los ojos nuevamente. Quería liberarse de las cadenas de la indecisión. Pero, al abrirlos, la plaza había comenzado a distorsionarse. Las risas se tornaron gritos, y los rostros de esperanza se transformaron en máscaras de horror. Todo a su alrededor empezó a desmoronarse, su propio pulso resonando como un metrónomo del destino. ¿Había tomado ya una decisión, o el tiempo se le estaba escapando como granos de arena? Mientras la realidad se desvanecía, se dio cuenta de que aún le quedaba una elección que hacer. ¿Qué sucederá cuando finalmente suene el último acorde de su elección? Y justo en ese instante crítico, una sombra oscura se deslizó detrás de él, al tiempo que una voz susurrante decía, «Bienvenido al verdadero costo de tus deseos». La oscuridad lo envolvió, y Marco sintió una presión creciente en su pecho. Giró sobre sus talones, preparado para enfrentarse a la sombra, pero no había nada allí. Su corazón latía descontrolado, y las risas de la plaza se convirtieron en un eco lejano, un recordatorio del caos que se había desatado a su alrededor. ¿Qué es esto?, murmuró, sintiendo que el aire se volvía más denso, casi como un manto que lo asfixiaba. Miró a su alrededor, y la escena había cambiado drásticamente. Las personas que antes se movían con alegría ahora eran sombras indistintas, figuras borrosas de un mundo que se desmoronaba a su alrededor. El anciano ya no estaba allí. En su lugar, una figura más oscura, más siniestra, comenzó a materializarse frente a él. Era un ser de formas cambiantes, con ojos huecos que parecían hacer eco de su peor pesadilla. Tienes que elegir, joven. Cada palabra que elijas tendrá su precio, un precio que no puedes evitar. Un escalofrío recorrió la columna de Marco. ¿Precio? ¿A qué te refieres?, preguntó, su voz apenas un susurro. La figura comenzó a reír, un sonido hueco que resonaba en la plaza en ruinas. Pides poder, cambio, verdad, pero también traes la sombra de la pérdida. Lo que deseas puede traer destrucción o salvación, tú decides. Pero recuerda, querido Marco, el precio siempre se paga. Los ecos de las voces del pueblo se transformaron en un estrépito ensordecedor, y cada grito parecía hacer temblar el suelo bajo sus pies. La plaza se desmoronaba, ladrillos de historia cayendo como si fueran cenizas. El poder que buscas no es gratuito. Puedes enfrentar lo que vendrá si decides actuar. En ese momento, Marco sintió que se desdibujaba su conexión con la realidad. Quería salvar a todos, a sí mismo, pero el miedo lo invadía. No estoy listo, pensó, cerrando los ojos ante la posibilidad de perderlo todo. Pero en su interior, sintió una chispa de determinación. ¿Era posible que su deseo de cambiar el destino de los demás fuera más fuerte que sus temores? Respiró hondo y, en un movimiento instintivo, exclamó, «Deseo que todas las almas aquí tengan esperanza y un futuro brillante». La declaración resonó con una fuerza inesperada, pero fue como lanzar una piedra a un lago en calma,
causando ondas que empezaron a expandirse. La figura parecía estremecerse ante su palabra. Las sombras alrededor de Marco comenzaron a agitarse, pero no se desvanecieron. En cambio, una luz brillante surgió de su interior, iluminando la plaza de una manera que nunca había imaginado. La risa siniestra se tornó en gritos de desesperación y dolor. Te has atrevido a desear. Pero no sabes que cada deseo trae consigo un sacrificio. La voz de la figura se desvanecía mientras el resplandor se intensificaba, inundando el espacio con una energía que llenaba cada esquina del lugar. Marco pudo ver los rostros de las personas nuevamente, eran rostros de esperanza y sufrimiento. De repente, la luz se fragmentó en rayos vibrantes, atravesando la multitud como flechas de fuego. Marco se sintió elevado por la energía, pero al mismo tiempo comprendió de inmediato que su deseo no sería sin consecuencias. En la mente de los que había deseado ayudar, podía ver imágenes distorsionadas, decisiones difíciles que se les presentarían en el camino. El anciano volvió a aparecer, como un espectro del pasado en medio del caos luminoso. Tu deseo ha sido escuchado, pero debes estar preparado para las sombras que lo acompañan, Marco. A veces, los mejores deseos pueden generar las peores pruebas, y allí, entre la luz y el horror, la plaza empezó a girar y distorsionarse de nuevo. Se desvaneció en un torbellino de recuerdos y premoniciones. Pero entonces, en medio del caos, Marco escuchó una última advertencia que le heló la sangre. Recuerda, el deseo más grande puede entrar en conflicto con tu propia esencia. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Con un giro final, todo se oscureció. ¿Había elegido bien? La respuesta se acercaba, pero por ahora, todo permanecía suspendido en un abismo de incógnitas. Mientras la oscuridad lo engullía, Marco sabía que su viaje apenas comenzaba. ¿Cuál sería el sacrificio que tendría que hacer por sus deseos? La pregunta se deslizaba entre sus pensamientos mientras el silencio ensordecedor se asentaba. La oscuridad dispersó los ecos de la plaza, pero en el profundo silencio, Marco sintió un llamado. Era una voz tenue, suave, casi como un susurro, que resonaba en su mente. Despierta, Marco. Despierta. Abrir los ojos fue un acto involuntario, como si una fuerza superior lo empujara. Al hacerlo, se encontró en un paraje desolado, rocoso, con un cielo grisácea que no prometía nada bueno. Su corazón seguía acelerado, y ahora una sensación abrumadora de soledad lo invadía. Este lugar no era la plaza que conocía. La mezcla de incertidumbre y terror lo llenó de frío. «¿Dónde estoy?», murmuró, su voz temblando, resonando en el vacío. La acentuada desolación parecía reírse de su confusión. Poco a poco, recordó la advertencia del anciano, el precio de su deseo. Y, en ese instante, un agudo dolor atravesó su pecho, miró hacia su alrededor y percibió figuras moviéndose lentamente en la distancia, sombras que se deslizaban como si fueran parte de la bruma, pero esta vez no había risas. En cambio, susurros llenaban el aire, palabras ininteligibles que arrastraban consigo un aire agonizante. Al caminar, reconoció algunos rostros en la distancia. Eran las almas que había deseado salvar. La luz que había invocado no había erradicado su sufrimiento, por el contrario, lo había amplificado. Cada uno de esos rostros mostraba un dolor profundo y un aire de desesperanza. Marco se sintió atrapado en un laberinto de culpas, preguntándose si realmente había actuado con justicia. «Perdonen. No era mi intención», gritó, su voz quebrándose, pero las sombras solo giraron lentamente, ignorándolo. Entonces, un estruendo resonó detrás de él, como un trueno. Con el corazón golpeando en sus sienes, se dio la vuelta. Para su horror, vio a la figura oscura que lo había amenazado en la plaza. Era aún más monstruosa aquí, con un cuerpo que se retorcía en formas grotescas y ojos que parecían absorber la luz misma. «Regresaste para pagar el precio, joven soñador», su risa se deslizó como hilos de acero. Marco sintió que su sangre se helaba. Cada palabra del ser resonaba con un eco de advertencia. «Tus deseos siempre conllevan consecuencias. ¿Por qué no escuchaste?».
No quería esto, exclamó Marco, consciente de que la culpa le anudaba el estómago. No sabía que mi deseo causaría más dolor. Tu ignorancia es tu condena. El ser se acercó, cada movimiento causando que el aire a su alrededor vibrara. Marco retrocedió, sintiendo miedos primordiales apoderarse de él. Cada alma que intenta salvar está ligada por las decisiones que tomas. Ellas ahora enfrentarán sus propios demonios, y tú estarás en el centro de todo esto. Por favor, ayúdame. Dame otra oportunidad. Marco suplicó, la desesperación desbordándose de su ser. Se daba cuenta de que su deseo, aunque noble, lo había hecho partícipe de un juego escalofriante. Entonces, la figura detuvo su avance. Otra oportunidad, dices. Pero recuerda, el poder de un deseo puede ser un arma de doble filo. ¿Te atreverías a sacrificar aquello que amas para reparar el daño? Las palabras resonaron en su mente con más fuerza de lo que Marco podía soportar. Pensó en su familia, en sus seres queridos, el dolor que les causaría. ¿Sería capaz de cruzar esa línea? Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador llenó el aire, una súplica de aquellas almas que enfrentaban su propia lucha. El miedo inundó su mente, y de repente lo comprendió, no estaba solo. Esa lucha no era solo suya. Con valentía naciendo de la desesperación, se sintió decidido a enfrentarse a su destino. Lo haré, gritó, alzando la voz. Haré lo que sea necesario para ayudarlos. En ese momento, una intensa luz lo rodeó, como si su determinación estuviera creando nuevas posibilidades ante él. Pero la risa de la figura oscura retumbó de nuevo, amenazadora. Muy bien, Marco. El sacrificio que eliges cambiará tu vida. Pero recuerda, lo que se obtiene fácilmente se pierde de igual forma. ¿Estás preparado para actuar ante la oscuridad? Mientras las sombras parecían acercarse, un nuevo destello de luz comenzó a brotar, iluminando el entorno. Marco sabía que el viaje apenas estaba comenzando, y el peso de su decisión lo seguiría como una sombra. Y entonces, una pregunta aterradora surgió en su mente: ¿quién estaría dispuesto a sacrificar su propia esencia para traer de vuelta la esperanza a aquellos que amaba? La oscuridad ofrecía respuestas inquietantes, pero la luz en su corazón seguía desafiando cada sombra. El destino de todos pendía de un hilo, y Marco solo podía esperar que su sacrificio no lo llevara a la perdición. El resplandor se intensificó y, en un parpadeo, Marco se vio trasladado a un paisaje onírico donde el tiempo parecía detenerse. Se encontraba frente a un inmenso árbol, sus ramas extendidas como brazos que deseaban abrazar el cielo. El aire vibraba con una energía pulsante, y aunque había belleza, una creciente inquietud lo envolvía. Un susurro familiar emergió del olvido. Camina, Marco, el camino está frente a ti, decía la voz, pero esta vez se sentía diferente, más clara, más intensa. Por un instante, la pesada presencia de la figura oscura se disipó, y un empujón de esperanza lo llevó a dar un paso hacia adelante. Al tocar la corteza del árbol, sintió cómo vibraban sus raíces en sincronía con su propio corazón. Entonces, visiones comenzaron a atravesar su mente, imágenes de las almas que había intentado salvar, pero esta vez no eran sombras de sufrimiento, eran destellos de color, momentos felices entrelazados con lágrimas. El poder del sacrificio se sentía como una elección, no como una condena. Recuerda, Marco, resonó de nuevo la voz, cada decisión tiene un costo. Se apoderó de él un escalofrío mientras pensaba en lo que podría perder. Sin embargo, una sensación de resolución se solidificó en su pecho. Si las almas podrían encontrar paz a través de su dolor, ya no temía actuar. Con un grito de determinación, se concentró en sus deseos. No quiero perder nada, pero lo haré si significa salvar a quienes amo, exclamó. A medida que sus palabras se soltaban en el aire, un torbellino de luz emergió del árbol, envolviéndolo. Era vibrante, intoxicante, y Marco sintió cómo se llenaba de un poder nuevo. De repente, la figura oscura regresó, más imponente que antes. ¿Crees que el sacrificio traerá la redención? ¿No entiendes el precio de tus acciones?
rió, su voz como un eco de amenaza. La oscuridad no se apaga con facilidad. Cristalizarás tu dolor en otro si no caminas con cuidado. No puedo dejar que eso suceda, Marco respondió, su voz resonando con confianza. Este poder no es para destruir, es para restaurar la esperanza. Cada alma merece otra oportunidad. La figura lo miró, un destello de curiosidad cruzó sus ojos. Lo que dices es valiente, pero recuerda, el mundo no es blanco y negro. La luz y la oscuridad son dos caras de una misma moneda. ¿Estás listo para enfrentar la verdad de tu deseo? Con el pulso en aumento, Marco sintió la presión crecer. El aire se volvió pesado, cada respiro siendo un esfuerzo que empujaba su determinación al límite. Soy más fuerte de lo que crees. Mis seres queridos valen cualquier dolor que deba soportar. La figura oscura se quedó en silencio un momento, como si evaluara la autenticidad de su declaración. Entonces, que así sea. Te llevaré a un lugar donde las almas necesitan tu luz. Pero debes recordar, Marco, no podrás escapar de la verdad que has elegido. Una vez cruzado este umbral, no habrá vuelta atrás. Con un movimiento abrupto, la figura extendió su mano, y el paisaje cambió nuevamente. La luz se tornó en oscuridad, y Marco sintió que caía. Un viento helado arrastró su cuerpo, luego todo se detuvo. Al abrir los ojos, se encontró en un callejón estrecho, de noche, y a su alrededor, ecos de lamento sonaban intensos. La desesperación envolvía el aire, transformándose en un grito colectivo que atravesó su corazón. Rápidamente, recordó que no estaba solo en esa lucha, que las almas relacionadas a su decisión ahora llamaban por su ayuda, sintió un nudo en la garganta, pero la misión ahora era clara. Algo oscuro lo acechaba, y delante de él, sombras temblorosas comenzaron a materializarse. ¿Marco? ¿Eres tú?, preguntó una voz familiar. Se giró, su corazón se detuvo. Allí estaba Clara, su hermana. Ella lucía diferente, desvanecida, como un eco del recuerdo que él había tratado de proteger. Clara, no. ¿Qué ha pasado?, gritó Marco, sintiendo pánico recorrer su ser. Sus ojos se encontraron, la confusión y el amor entrelazados. Pero esta vez, no podía huir. Tenía que encontrar el camino para traerla de vuelta sin perderse a sí mismo en el proceso. El grito de la oscuridad resonaba cada vez más cerca, y un nuevo dilema surgía en su mente: ¿podría salvarla sin condenar su propia alma? Marco respiró hondo, el terror impulsándolo hacia adelante. ¿Qué costo estaba dispuesto a enfrentar por el alma que más amaba? Las sombras se agolpaban a su alrededor, serpenteando como serpientes hambrientas, y Marco sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Cada paso hacia Clara se sentía como una traición, una entrega a la oscuridad que prometía consumirlo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estás?, preguntó, mientras las palabras se ahogaban en su garganta. Clara se acercó un poco, su figura temblando como una llama a punto de apagarse. No estoy aquí del todo. Hay una barrera entre nosotros, Marco. La oscuridad lo atrapó todo. Su voz sonaba distante, como un eco perdido en un abismo. Las palabras de la figura oscura resonaban en su mente: la luz y la oscuridad. ¿Cuánto dolor estaba dispuesto a soportar para salvarla? Marco cerró los ojos, buscando respuestas en la tormenta que se desataba en su interior. No puedo dejar que eso pase. No te perderé, Clara, exclamó con determinación. Las sombras parecían reírse de su tenacidad, danzando para atormentarlo. Eres un tonto si crees que puedes luchar contra lo inevitable. Ella pertenece a las sombras ahora, murmuró una voz grave que parecía emanar de la misma oscuridad. Marco sintió que se le oprimía el corazón. La lucha estaba lejos de ser ganada. ¿Qué debo hacer?, gritó, su voz resonando con desesperación. En ese momento, entre el caos, recordó las palabras de la figura: cada decisión tiene un costo. Pero, ¿estaba dispuesto a asumir ese costo? Las imágenes de su familia lo invadieron, su madre riendo, su padre contando historias. Se dio cuenta de que su verdadera lucha no era solo por Clara,
sino por todos aquellos que aún no habían encontrado la paz. Necesitaba claridad. Tenía que centrarse en el poder que había despertado en el árbol. Dame fuerza. Necesito ayuda. Suplicó Marco, buscando el eco de la voz que lo había guiado antes. La energía comenzó a vibrar en el aire, un zumbido familiar que le llenó de esperanza. Las sombras se encogieron ante el poder que invocaba. Clara, confía en mí, dijo, extendiendo su mano hacia su hermana. Los ojos de ella se iluminaron momentáneamente al ver la luz que empezaba a emanar de Marco. La conexión entre ellos intensificó la atmósfera, y de pronto, los lamentos de las almas perdidas comenzaron a elevarse en un coro desgarrador. Marco, no lo hagas. La oscuridad te consumirá, suplicó Clara, pero había un brillo de fe en su mirada. La lucha en el pecho de Marco creció, cada latido resonando con la urgencia de su misión. Necesitaba tomar una decisión, un destello de luz apareció entre ellos, y el rostro de Clara pareció tomar forma otra vez. ¿Puedes salvarnos a todos?, preguntó ella, su voz temblorosa pero llena de deseo. El resplandor creció, y Marco sintió cómo la energía pulsaba en su corazón. Sí. Lo haré, gritó. En ese instante, una oleada de luz barata y vibrante lo envolvió. Gritó su nombre, y la luz se arremolinó alrededor de él, empujando las sombras, pero la oscuridad no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. Un grito salvaje resonó, cortante. El precio será alto, Marco, alto, muy alto. La figura oscura emergió de la niebla, claramente enfurecida. Detente, exigió Marco, sintiendo cómo la confianza llenaba su ser. No tienes poder sobre mí. La luz es más fuerte que tus mentiras. Las sombras comenzaron a retroceder, pero sentía el vacío en su interior. Había un zumbido constante, como un recordatorio de que había algo más en juego. ¿Qué significaría realmente ese sacrificio que debía hacer? Una revelación repentina iluminó su mente. El amor verdadero no solo se trata de salvar, también es de dejar ir. La lucha había transformado su deseo en algo más grande. Pero, ¿podría arriesgarse a perder a Clara aunque eso los liberara? Mientras la oscuridad amenazaba con devorarlo todo, el dilema comenzó a asentarse en su corazón. Marco estaba al borde de una verdad oculta. ¿Era realmente capaz de hacer lo que fuera necesario? La respuesta no estaba clara, y la sombra seguía viniendo, la oscuridad se cernía cada vez más cerca, y el vacío se llenó con una última pregunta: ¿sería su amor suficiente para enfrentar la verdad que había elegido, o se vería obligado a perderlo todo en ese sacrificio? La luz que Marco había invocado comenzó a crecer en intensidad, su resplandor cortando la oscuridad como un sable afilado. Sin embargo, a medida que esta brillantez se expandía, un dolor profundo se afirmaba en su pecho, como si cada rayo de esperanza hiciera eco de una advertencia. ¿Qué me estás pidiendo, Clara?, pensó en medio del caos, sintiendo que las sombras aún colisionaban a su alrededor. Marco, la barrera se está debilitando, clamó Clara, aunque su voz parecía un susurro perdido entre gritos y alaridos. Sus ojos, una vez vibrantes, estaban llenos de angustia. Debes actuar rápidamente. No sé cuánto tiempo podré sostener esto. La figura oscura había retirado brevemente su ataque, pero su risa burlesca resonaba en la distancia, como un eco siniestro que prometía maldad. Así que te has decidido a luchar, ¿eh?, dijo, burlándose mientras avanzaba. Pero recuerda, querido Marco, que cada uso de la luz llama a más sombras. ¿Estás preparado para pagar el precio? No me detendré, respondió él, aunque su voz temblaba con la amenaza de la verdad inminente. Sentía que su corazón latía con fuerza, un tambor sordo contra el murmullo de la oscuridad. ¿Qué significa verdaderamente salvar a Clara?, se preguntó, mientras preparaba su energía en un último intento por unirse en el espacio entre ellos. Solo era él y su amor por ella, un amor que había crecido más allá de lo físico y ahora se tornaba en una fuerza casi palpable. No puedo dejar que caiga en la oscuridad.
Un torrente de luz surgió de sus manos, avanzando hacia Clara, buscando restablecer la conexión rota. Pero las sombras eran astutas, más allá de lo que había anticipado. Se arremolinaban y giraban a su alrededor, formando figuras grotescas que se retorcían y reían de sus esfuerzos. Una luz brillante, sí, pero nunca la suficiente, siseó una voz antigua, una que estaba siempre al acecho. «Marco», gritó Clara, su figura ahora difusa bajo la presión de las sombras. El resplandor de Marco temblaba al dimensionar la enormidad del desafío. «No puedes rendirte», la pregunta habitual pulsó en su mente, ¿podría sacrificar algo de su propia esencia para salvarla? La idea lo horrorizaba. Pensó en su infancia, en sus risas, en los días interminables que habían pasado juntos, construyendo castillos de arena y compartiendo secretos al ras del cielo. ¿Cuánto significaba eso para él? Podría dejarlo todo ir. Una punzada de dolor cruzó su alma, tan intensa que le hizo tambalearse. «No, no puedo perderte, Clara», gritó, y entonces una motivación fervorosa brotó en su interior. «Si debo elegir, elegiré salvarte a ti, incluso si eso significa que yo deba desaparecer». La figura oscura se acercó, su sonrisa torcida iluminada por la luz que Marco emanaba. «Eres un niño que no sabe la magnitud de su sacrificio. Pero tu decisión es noble, y estúpida. La oscuridad siempre encuentra un camino». «Silencio», gritó Marco, sintiendo cómo su luz se encendía aún más. Una oleada de determinación lo llevó a extender sus brazos, concentrarse en lo que realmente significaba su amor por Clara. Era lo que podría sostener a ambos, y con esa decisión, un destello opresivo llenó el aire. Las sombras, asustadas por la fuerza de su amor, comenzaron a retroceder, convenciéndose de que había algo más allá de su alcance. Marco podía sentir que algo mágico estaba sucediendo, el precio que debía pagar se asentaba en su corazón como un acantilado peligroso. Sin embargo, cuando el resplandor alcanzó su punto máximo, la figura oscura lanzó un grito desgarrador. «No. Esto no ha acabado», y así, mientras el vacío comenzaba a cerrar su puño, Marco se dio cuenta de que la lucha solo acababa de comenzar. Los ecos de su sacrificio reverberaban, pero había una sensación inquietante en el aire. «¿Qué he desatado?», se preguntó, mientras se enfrentaba a un horizonte desconocido donde la luz y la oscuridad se entrelazaban en una danza mortal. Despertando así, en su pecho, la certeza de que aún había más secretos por descubrir, cuando las sombras comenzaron a reformarse, un nuevo desafío apareció en el camino. «Marco, ¿realmente lograrás salvarme o habrás abierto las puertas de un abismo del que no hay regreso?», preguntó Clara, lo que dejó a Marco en una encrucijada que desataba todavía más preguntas inquietantes. Y en su mente resonó la pregunta ominosa: ¿podría realmente haber una forma de cerrar esa puerta entre ambos mundos? La luz que había invocado Marco comenzó a danzar en su entorno, envuelta en un neblinoso resplandor que oscila entre el miedo y la esperanza. Las sombras no solo retrocedieron, parecían palpitar, reconfigurando su forma mientras observaban cómo la luz resplandecía entre sus tinieblas. La figura oscura, consciente de la transformación, parecía enfurecerse. Su risa burlona se había desvanecido, reemplazada por un silencio que latía en el aire como un tambor distante. «¿Qué es lo que has hecho, niño?», la voz resonó, grave y tenebrosa, un eco que parecía desgarrar el espacio. «No sabes lo que has liberado. La oscuridad siempre quiere más». «Cállate», gritó Marco, sintiendo que cada fibra de su ser luchaba contra la desesperación. «No dejaré que te lleves a Clara». Cada palabra era un grito de desafío, una declaración de amor hecha carne. La sombra central se retorcía, como si intentara adaptarse a su nueva realidad. «Crees que has ganado, pero no te has dado cuenta de que todo sacrificio tiene un precio. Hay fuerzas en juego que no puedes controlar». Clara, atrapada en una nebulosa difusa de luz y oscuridad, pareció temblar ante la amenaza. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación mientras alargaba su mano, apenas tocando el borde del brillo. «Marco, ¿qué has hecho?»,
Siento que algo cambió, pero, no sé si es bueno. La respuesta de Marco se atascó en su garganta. Su sacrificio había creado un eco en el tejido del universo, pero traería consigo más peligros de los que había imaginado. Las sombras comenzaron a reformarse, a tomar forma. Seres grotescos emergieron de la oscuridad, con miradas vacías y sonrisas crueles. Eran como recuerdos distorsionados, visiones de aquellos a quienes había perdido. Algunos traían a la mente voces familiares, otros eran terroríficos rostros que nunca debería haber encontrado. Son reminiscencias de tus decisiones, Marco, dijo la sombra principal, su forma adquiriendo un contorno humano. Con cada rayo de luz que has invocado, has llamado también a tus miedos más profundos. Ahora te enfrentarás a ellos. Un hormigueo de terror se deslizó por la espalda de Marco. Las sombras comenzaron a superponerse, colisionando unas con otras, creando un tumulto de caos que parecía devorarlo todo a su paso. Clara, usa tu propia luz. Piensa en nuestra conexión, instó Marco, sintiendo que su propia energía comenzaba a desvanecerse. Cada segundo que pasaba, la fuerza de la sombra se intensificaba. Clara cerró los ojos y comenzó a concentrarse, la luz que emanaba de su ser comenzando a entrelazarse con la de Marco, casi como si las dos almas danzaran en una sinfonía de esperanza. Pero antes de que pudieran unir sus energías, una risa escalofriante que provenía de la figura oscura retumbó en sus mentes. ¿Crees que eso será suficiente? Tu luz es hermosa, pero débil. Sufrirás más antes de encontrar la salvación. Las sombras comenzaron a moverse en torno a ellos, alimentándose del miedo. Un viento frío recorrió el espacio, y Marco sintió como sus pies se deslizaban hacia atrás. No, no puedo dejar que te toque, murmuró, apretando los puños. Si sus miedos se materializaban, estaban perdiendo la batalla antes de que realmente comenzara. Marco, sin importar lo que suceda, debemos mantenernos juntos, clamó Clara, un destello de fortaleza brillando en sus ojos. No podemos dejar que nos dividan. Fue entonces cuando Marco entendió, su lucha no solo era contra las sombras externas, sino contra sus propios demonios internos. Sabía que necesitaría más que solo su luz. Para derrotar a esa oscuridad, tendría que aceptar sus miedos, reconocerlos y enfrentarlos cara a cara. Atrévete a venir si lo deseas. Gritó Marco al oscuro ente. No voy a permitir que me roben mi amor por Clara. Juntos, enfrentaremos esta oscuridad. Pero al pronunciar esas palabras, sintió que una grieta se abría bajo sus pies, una separación entre la realidad y lo desconocido. La risa de la sombra se intensificó y una imagen dolorosa se proyectó. Un futuro oscuro se desdibujaba. Ante él, donde Clara ya no estaba a su lado. Y si es tu ambición la que despierta las sombras aún más, una punzada de terror recorrió su alma como un rayo. ¿Qué pasaría si su amor no fuera suficiente? ¿Era posible que todo lo que había liberado fuera solo el principio de una tormenta aún más devastadora? Y mientras la figura oscura comenzaba a avanzar, Marco experimentó un momento de pura clarividencia. La lucha por Clara había desatado fuerzas inimaginables. ¿Sería capaz de afrontar el verdadero rostro de sus miedos y salvarla, o había puesto en peligro todo lo que amaba? La batalla en la que se adentraban apenas había comenzado, y el monumental costo de sus decisiones aún permanecía por revelarse. La sombra avanzó, su forma cobrando vida con cada paso, y Marco sintió como la presión del pánico comenzaba a ahogar su voluntad. Las criaturas que emergían de la oscuridad eran caras conocidas, ecos de amistades perdidas y familiares que había dejado atrás. ¿Realmente crees que puedes salvarla? Susurraron en un coro que helaba su sangre. Mira lo que has traído de vuelta. Tu luz no puede competir con tus recuerdos. Clara, a su lado, luchaba por mantenerse erguida, su luz temblando como una vela ante el viento del horror. Marco, escúchame. No dejes que te consuma. Su voz era un hilo de esperanza que intentaba mantenerlo anclado en la realidad. Pero cada sombra que avanzaba hacia ellos parecía querer desgarrar la conexión que compartían.
Las risas burlonas del ente oscuro se entrelazaban con el murmullo de los recuerdos, creando un caos que amenazaba con tragarlos. «Cierra los ojos y lucha», gritó Marco, mientras las visiones de sus fantasmas comenzaban a formar una marea oscura, empujándolo hacia atrás. Sabía que Clara debía concentrarse. «Recuerda lo que hemos vivido juntos. Y usa eso para brillar». Clara cerró los ojos con fuerza, y Marco notó cómo su luz empezaba a pulsar con más intensidad. Era un destello tenue y tierno, como una estrella en el horizonte de una noche tumultuosa. «Nuestra conexión es más fuerte que cualquier sombra», repitió con voz temblorosa. La angustia se apoderó de él mientras recordaba momentos compartidos, risas, promesas, incluso las lágrimas. Cada uno era un ladrillo en el puente que construyeron, un recordatorio de que su amor podía desafiar a lo desconocido. «Eres más fuerte de lo que crees, Clara. Avecina tu luz hacia ellos», dijo Marco, centrando su energía en su voz. Las sombras comenzaron a vacilar, viendo que su unión se reforzaba en lugar de debilitarse. Pero la figura oscura no se detuvo, y un destello de ira atravesó su rostro. Con un movimiento brusco, la sombra estiró su brazo, y un torbellino de oscuridad se arremolinó alrededor de Marco, arrastrándolo hacia un abismo. Las visiones de sus seres queridos reclamaban su atención, llamándolo de vuelta a una etapa de tormento y pérdida. «¿Por qué insistes en idolatrar la luz? Regresa», exigieron sus ecos, la certeza en sus voces lo amenazaba. «No, yo elijo lo que es real», gritó Marco, sintiendo como su corazón latía como un tambor. Clara iluminó el espacio entre ellos, y la luz atrajo a las sombras hacia ella, como si una gravitación invisible empujara. Marco dio un paso hacia adelante, estirando su mano, tratando de alcanzar la luz que emanaba de su amada. La conexión entre ellos cobró vida, un hilo resplandeciente que retumbaba con las emociones que compartían. «Juntos», clamó Marco, extendiendo su alma hacia Clara. En el instante en que sus manos se encontraron, un estallido de energía iluminó el entorno, desplazando las sombras y revelando fragmentos de verdad que se encontraban ocultos. En el centro, una imagen se hizo nítida, un futuro donde sus corazones latían en sincronía, donde la oscuridad jamás podría tocarlos, pero la figura oscura no se rendía. «Esto no ha hecho más que empezar», aulló, su voz resonando con ecos de advertencia. Con un movimiento violentísimo, levantó su mano y un oscuro rayo de fuego se abalanzó hacia ellos como si quisiera consumir todo a su paso. «Marco, ten cuidado», gritó Clara, pero ya era demasiado tarde. Marco sintió el aliento helado de lo insidioso atravesar su pecho, una ola de angustia trasladándose de su ser al de Clara. La luz se atenuó, como si la oscuridad lograra drenar su esperanza hasta desvanecerse. «¿Quizás tus sacrificios siempre serán en vano?», murmuró la sombra, acercándose con una sonrisa jubilosa. Marco sintió como el mundo se partía de nuevo, el tiempo se congelaba y la conexión con Clara se tambaleaba al borde del abismo. Todo lo que había hecho podría haber comenzado una tormenta que nunca podría controlar. «Debo salvarla», pensó desesperado, sintiendo de nuevo que la grieta se expandía bajo sus pies. Las luces comenzaron a titilar, y en su agonía, una pregunta ardía en su mente: ¿sería el amor suficiente para soportar este desafío, o estaban al borde de perderlo todo? Mientras el rayo de oscuridad se cernía sobre ellos, la pregunta de si el sacrificio que habían hecho había valido la pena se convertía en un tormento palpable. Todo estaba en juego y el tiempo se agotaba. ¿Qué decisiones tomarían Marco y Clara al momento de enfrentarse a este nuevo desafío? El verdadero horror apenas comenzaba. Cuando la oscuridad los envolvió, Marco sintió el frío recorrer su cuerpo, como si cada sombra tratase de absorber su luz. El rayo oscuro lo atravesó, llevándose consigo no solo su fuerza, sino también la esperanza que había cultivado. «Clara, resiste», gritó, extendiendo su mano con desesperación. Ella, un brillo tenue en medio del horror, pudo ver la determinación reflejada en sus ojos. No podían rendirse.
Juntos, habían enfrentado demasiado como para que la oscuridad los separara ahora. Con cada latido, Marco recordó los momentos felices junto a su hermana. La risa compartida, los secretos murmurados en la penumbra de sus habitaciones, las aventuras en el parque. Era el amor, el vínculo inquebrantable, lo que les daba fuerza. Y en su angustia, una chispa de valor resurgió en su interior. «No puedes tomar lo que hemos construido», exclamó Marco, sintiendo cómo su voz resonaba a lo largo de la penumbra. La oscuridad pareció temblar ante su desafío. Clara asintió, su propia luz empezando a brillar con fuerza renovada. Con cada aliento, Marco invocó las memorias de su infancia, la felicidad que había conocido, y todos los momentos que aún estaban por vivir. Con el poder de sus sentimientos, la luz comenzó a resplandecer entre ellos, intensificándose como un faro en medio de la tormenta. «Nosotros elegimos la luz», gritó, sintiendo que la energía del amor verdadero se entrelazaba entre sus almas. Las sombras titubearon, acobardadas por la fuerza de su conexión. Marco y Clara, de pie frente a la figura oscura, sabían que estaban en una encrucijada. En un acto de valentía, unieron sus manos, y con un grito sincronizado, derramaron su amor en un grito de esperanza. El resplandor creció, se amplió hasta convertirse en una explosión de luz que atravesó la penumbra. La figura oscura gritó, su voz desgarrada por la fuerza del amor que los unía. Marco sintió que la luz les otorgaba un poder único, una fuerza capaz de enfrentar el peligro inminente. Las sombras fueron disolviéndose, retirándose ante la luz que emanaba de ellos. La figura oscura, al verse acorralada, retrocedió, y con un último aullido, desapareció en una nube de humo negro. La plaza, antes cubierta por la oscuridad, comenzó a vibrar con colores brillantes, la vida regresando a cada rincón. Marco y Clara se miraron, una mezcla de alegría y alivio invadiendo sus rostros. Habían enfrentado lo inimaginable y, a pesar del costo, habían triunfado. Pero el sacrificio, inevitablemente, aún pesaba sobre ellos. Ambos sabían que sus decisiones habían llamado la atención de fuerzas mayores. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó Clara, mientras la luz los envolvía en un abrazo cálido. Marco respiró hondo, su pecho se sentía ligero, aunque en su alma había una sombra de preocupación. «No lo sé», respondió, «pero hemos superado esto juntos. Y si enfrentamos esto unidos, podemos manejar cualquier consecuencia que venga», y así, mientras la plaza comenzaba a cobrar vida, un nuevo destino se tejía ante ellos. Marco tomó la mano de Clara con firmeza, sabiendo que el camino hacia el futuro sería incierto, pero tenían la fuerza de su amor como guía. Pese a los secretos que la vida aún guardaba, juntos estarían listos para enfrentarse a cualquier oscuridad. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, la luz brilló más allá de lo imaginable, abrazando cada sombra con la promesa de un nuevo comienzo. Ahora, querido lector, este es el momento de involucrarte. No esperes más, suscríbete de inmediato a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Si te gustó nuestro viaje, da like ahora. Cada botón de me gusta alimenta el algoritmo y ayuda a que estas historias sigan existiendo. También, déjame tus comentarios, ¿qué crees que pasará con Marco y Clara? Me encanta leer tus reacciones y teorías. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los auténticos fans comprenden cuán importante es apoyar el canal con tus acciones. Haz que tu voz se escuche.